En el Seder de Pesaj siempre se cuenta la historia de los 4 hijos. Pero, a ver, ¿y si no fuera solo un cuento para ese momento? ¿Y si en realidad fuera una especie de mapa psicológico súper sofisticado? Bueno, vamos a ver cómo estos 4 arquetipos son en el fondo 4 formas de ver la vida, la fe y hasta la propia historia. La idea es esta. Los 4 hijos no son solo 4 tipos de personas sentadas a la mesa. Son en realidad 4 dimensiones que viven dentro de cada uno de nosotros. Son como esas voces internas, la de la sabiduría, la de la rebeldía, la de la simpleza y la del silencio, que siempre están ahí, compitiendo. Para entender esto, empecemos por el principio. Vamos a arrancar con la tensión principal de esta historia, enfocándonos en los 2 personajes más potentes, el sabio y el malvado. Y aquí va un dato clave. Para entender cómo ven el mundo, no hay que mirar sus respuestas, sino la forma súper sutil en que formulan sus preguntas. Fíjense bien, la diferencia es crucial y está a la vista de todos, en una sola palabra, en los pronombres. Nosotros contra ustedes. Parece algo menor, pero en esa palabrita está la clave de toda su visión del mundo. Uno se mete de lleno en la historia, el otro se sale, se excluye. A ver, pensemos un poco en la mentalidad del hijo sabio. Su sabiduría no es tanto una cuestión de ser un genio, sino de un deseo profundo de conectar. No solo quiere saber cuáles son las reglas, lo que de verdad le interesa es entender cómo sus propias acciones, las de él, encajan en el gran plan colectivo. Se ve como un protagonista de la historia, no un espectador. Y esta idea es fundamental para entenderlo. Cuando el sabio pregunta por los mandamientos, las mitzvot, en realidad está buscando tzbehutá, esa unión, esa comunidad. Él entiende que todos estos rituales y acciones son en el fondo el pegamento que mantiene unido al pueblo. Bueno, ahora vamos al otro lado de la moneda, el hijo malvado. Su problema, en el fondo, no es la maldad pura, sino que él mismo se pone en el exilio. Al preguntar qué significa esto para ustedes, se pone afuera del círculo. Se vuelve un simple espectador de su propia herencia, y con eso corta toda conexión. Los textos nos invitan a ver un poco más allá, a entender la psicología del malvado. Su hostilidad muchas veces nace de una sensación muy profunda de desesperación, lo que en hebreo se llama yeush. Y esto viene de fracasos, de sentir que no da la talla, y como siente que no puede pertenecer, se desconecta, y que hace, como un mecanismo de defensa, ataca al grupo. Ojo, este punto es crucial, porque esa desesperación del hijo malvado lo conecta con algo mucho más profundo espiritualmente, el Yetzer Hará, esa fuerza que todos tenemos dentro que nos hace poner el yo por encima del nosotros y el ahora por encima del futuro. Es como Esav, que cambió todo su futuro por un plato de lentejas. El malvado vive para el ya y le escapa a la responsabilidad histórica. La respuesta puede sonar súper agresiva, ¿no? Pero la Agadá tiene una razón, una estrategia. El cinismo y la desesperación de este hijo son contagiosos, son un peligro para la fe y la unidad de todos en la mesa, sobre todo para los más pasivos, los que más dudan. Así que esa respuesta dura no es tanto para él, sino para proteger al resto de esa influencia. Y justo cuando parece que todo está perdido para él, la historia da un giro increíble. El texto original nos sugiere que incluso para la persona más alejada, más alienada, la propia historia tiene guardada la llave para su regreso. No se lo da por perdido. Y este punto es, wow, potentísimo. El simple hecho de que su pregunta esté escrita para siempre en el texto es la señal de esperanza más grande que hay. Nos dice que el error, la duda, incluso la rebeldía, todo eso es parte de la historia. La Agadá no está solo para condenar, sino que entiende perfectamente que hay un camino de vuelta desde esa alienación. Bueno, pasemos ahora a los 2 hijos que nos faltan. Los vamos a ver juntos porque representan distintas caras de la misma moneda, la pasividad, la indiferencia espiritual. No es que se opongan, pero tampoco se involucran. Y claro, cada uno necesita que se le hable de una forma diferente. A ver, miremos bien las características de estos 2. Su problema no es que se opongan, sino que les falta un motor interno. La creencia del simple es un poco peligrosa porque, como nunca se la cuestionó, es muy frágil. Y el silencio del que no pregunta nada, bueno, eso es una puerta abierta a la vulnerabilidad, porque no tiene ninguna herramienta para entender lo que pasa a su alrededor. Para estos 2 hijos, la Agadá propone una acción que viene de afuera. Al hijo simple, que pregunta un simple ¿qué es esto?, se le da una respuesta fuerte, una historia directa que le dé cimientos a su fe. Y al silencioso, que no dice ni una palabra, se le acerca uno y se le hace una invitación personal, amable, para abrirle la mente.
La meta es encender esa chispita que falta. Y ahora sí, vamos a lo práctico. Pensemos en esta parte como una guía de acción para cualquier ceder, basada en estos personajes que acabamos de analizar. La clave es aprender a comunicarse con cada una de estas voces. Entonces, la estrategia es muy clara. Cada uno necesita que se le hable en su propio idioma. Al sabio se le dan esos detalles que tanto busca. Al malvado se lo confronta y se le recuerda que pertenece. Al simple se le da claridad, sin vueltas. Y al silencioso, bueno, a él hay que abrirle la puerta. Hay que empezar la conversación. Y acá llegamos al corazón de todo este análisis. Estas 4 formas de pensar no son etiquetas fijas para personas. Todos pasamos por ellas. A veces somos el sabio buscando conectar, otras veces nos sentimos totalmente como el malvado, desconectados. Hay días que somos el simple, que simplemente sigue la corriente, y otras veces somos el silencioso, ausentes, sin nada que decir. Y así de repente el mandamiento principal del ceder cobra un significado psicológico súper profundo. Y le contarás a tu hijo no es solo repetir una historia, es saber diagnosticar el estado espiritual de la persona que escucha, sea otro o sea nuestra propia voz interior, y adaptar el mensaje para que realmente llegue. Así que, para cerrar, queda esta pregunta para reflexionar. La misión es observar, escuchar y entender. Reconocer estas voces en los demás y también en nosotros mismos, para que la historia del Éxodo no se quede en un simple recuerdo, sino que se convierta en una conversación viva que nos una a todos.